Padreidi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 4 de septiembre. Beata Dina Belanger, María de Santa Cecilia Romana. Dina Belanger, la hermosa joven canadiense que tuvo la fama al alcance de la mano por sus excepcionales dotes musicales, no hallaba en el santoral una mujer canonizada que llevase su nombre, pero ella se propuso cubrir ese vacío con su propia entrega. Sería santa. Así lo confió a su educadora cuando constató que buscaba en vano otra Dina. Para ello no tenía más que amar y dejar hacer a Jesús y a María. Apenas tuvo 33 años de plazo para amasar las virtudes, pero fueron más que suficientes. Nació en Quebec, Canadá, el 30 de abril de 1897. Hubiera sido la primogénita de Oliver y Serafia, pero un varón nacido con posterioridad murió pocos meses después de nacer, por lo cual fue la única hija del matrimonio. En este hogar acomodado, recibió una exquisita educación seguida atentamente por sus padres. Velaron para que ciertos rasgos de su apasionado y temperamental carácter, apreciados cuando aún era una niña, no le ganaran la batalla, y ciertamente los templó a tiempo, poniendo todo de su parte. Eso hizo de ella una persona entrañable, dócil, humilde y obediente. Tanto Oliver como Serafia le transmitieron, junto a la fe, excepcionales cualidades como la responsabilidad, el orden, el sentido del trabajo, la discreción, la piedad, la constancia, la abnegación y otros valores que también detectaron profesoras y alumnas. Desde los 6 años estudiaba en el Colegio de las Religiosas de Nuestra Señora y allí recibió la primera comunión. Entonces, las experiencias místicas que iban a marcar su vida se hallaban en el umbral de la misma. Como previamente había entrañado a Dios en su corazón, lo aguardaba como algo natural y así tomó el cuerpo de Cristo. Mi felicidad era inmensa. Jesús era mío y yo era suya. Esta unión íntima causó en mi alma, entre otras gracias, el hambre de su cuerpo y de su sangre, que ha ido creciendo con las comuniones siguientes. En 1905 inició los estudios de piano. Las altas calificaciones que obtenía, el dominio instrumental y su capacidad para ejecutar con maestría las piezas le aguardaban un futuro profesional espléndido. Las inagotables ansias de perfección marcaban sus jornadas. Durante varias veces al día suplicaba esa gracia. En el centro de su vida, la Eucaristía y María. En 1910 se vinculó a las Hijas de María y algo más tarde se consagró a la Virgen. Completó esa ofrenda dándose por completo a Dios, llevada de la sed de entregarse a su amor. Era parte de un intenso programa que le fue conduciendo firmemente a la unión divina. ¿Cómo sería que a sus 14 años pudo decir con propiedad: Jesús y yo ya no son dos, somos uno. Solo Jesús hace uso de mis facultades, de mis sentidos, mis miembros. Él es quien piensa, actúa, ora, busca, habla, camina, escribe, enseña. En una palabra, es Él quien vive. Según confió ella misma, Cristo la denominaba mi pequeño yo. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 hizo que crecieran sus ansias de martirio. Como he oído hablar de esta donación, conocido como el ofrecimiento heroico, inmediatamente me ofrecí, me abandoné por completo a la voluntad de Jesús, ya que soy su víctima. 2 años más tarde la enviaron a completar sus estudios de piano, armonía y composición musical al Conservatorio de Nueva York. Se alojó en el selecto pensionado Our Lady of Peace de la calle 14, propiedad de las Religiosas de Jesús y María. Allí coincidió con pianistas consumadas como la chilena Rosita Renard. Hasta 1918 estudió en un formidable piano Steinway,
piano que en 1990 se enviaría a Sillery por haber sido utilizado por ella, ya que el instrumental existente en el convento había sido pasto de las llamas en el incendio que sufrió el convento en 1983. Todo ese tiempo, siempre vinculada a Cristo, puso mucho cuidado en no envanecerse y sostener firmemente la vocación al amor que latía en su corazón. Regresó con sus padres en 1918 y en 1921 ingresó en el noviciado que estas religiosas de Jesús y María tenían en Sillery. Se acrecentaba su ardiente anhelo de vivir unida a Dios con una perfecta oración continua, y para ello en su itinerario espiritual, a sus habituales ayunos, renuncias y mortificaciones, añadía la meditación de las llagas de Cristo. La práctica de la unión con mi Dios seguía siendo el objeto de mi examen particular. Añadí que quería actuar por amor, solo por Jesús. La superiora advirtió que se hallaba frente a un alma singular y le indicó: «Usted debe escribir su vida, mi querida hermana». Aunque Cristo en una locución le dijo que haría mucho bien con sus escritos, ella ignoraba que estos no eran más que el compendio de su vida, aunque fue autora de otros textos y poesías. Esta petición exigió por su parte un notable esfuerzo. Le contrariaba profundamente hablar en primera persona, viéndose obligada a escribir repetidamente el pronombre yo. Reconoció que era lo que más le había costado en la vida. Por fortuna obedeció, y gracias a ello se conservan las profundas huellas que el amor de Dios iba trazando en su espíritu. En la redacción se percibe alegría y esperanza, una confianza y fe inalterables. Al profesar en 1923, tomó el nombre de Cecilia, por su vínculo con la música. Fue profesora de esta disciplina en el colegio. Un día, en medio de su noche oscura, percibió sobrenaturalmente que Cristo se llevaba a su corazón, quedándose Él en su lugar. Y en otra ocasión volvió con esta víscera, purificándola con tanto amor que quedó abrazado en Él. Ella misma pudo soplar las cenizas, signo de la ruptura completa con su pasado. Después, volvió a ocupar su espacio en el pecho, cuando Cristo le hizo entender que moriría el 15 de agosto de 1924, aludía a una muerte mística, no física. Esta llegó el 4 de septiembre de 1929 tras una tuberculosis que le produjo incontables sufrimientos. Había dicho: «En el cielo yo seré mendiga de amor. Esa es mi misión y la comienzo inmediatamente. Daré la alegría». Juan Pablo II la beatificó el 20 de marzo de 1993. Al ingresar a la página padreiri.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.